gloria descendió. Las aguas de su río están fluyendo. Alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, permanecerá la gloria de tu nombre es realidad. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Cordero y león, que con poder y autoridad en medio de la oscuridad triunfó. Cordero y león, que como fuego descendió del cielo y con espada de su boca gobernó. Terrible poder, sublime amor, Cordero y león, Cordero y león, Cordero sacrificado en la cruz por amor, León resucitado
que sin palabra y por amor en una cruz su vida entregó. Cordero y león, con el sonido de su voz, el cielo se estremece y el mar se abrió. Terrible poder, sublime amor, Cordero y león, Cordero y león, Cordero sacrificado en la cruz por amor, león resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Cordero sacrificado en la cruz por amor, león resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león, aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. El trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová
y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora pido, pon la palabra en mi boca, habla a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Afina nuestro oído. Señor, queremos tener los sentidos ejercitados para oír la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es: afina mi oído. ¿Saben que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Dios quiere comunicarnos sus propósitos. El libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere que su iglesia, que sus hijos, oigamos su voz, que tengamos dirección. ¿Cuántos han oído la voz de Dios? ¿Has oído la voz de Dios en el pasado? ¿Dios te ha seguido hablando? La otra pregunta que te hago: ¿te has equivocado alguna vez? Claro, podemos equivocarnos a veces, pero Dios quiere afinar nuestro oído para oír claramente la voz de Dios, porque necesitamos como hijos ser guiados por su Espíritu. El Señor quiere revelar los planes de Él para mí, pero yo tengo que estar escuchando su voz. Todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Y las decisiones, cuando son guiadas por el Espíritu, son correctas. Pero a veces tomamos decisiones guiadas por nuestra propia voluntad y no consultamos a Dios. A lo largo de la Biblia usted va a encontrar esta palabra: David consultó a Dios. Y así, los hombres de Dios, para tomar decisiones, consultaban al Señor. Nosotros también debemos de consultar a Dios y preguntarle y decirle como Samuel: tu siervo oye. Samuel era un joven en entrenamiento. Estaba en el templo y el sacerdote Elí le estaba instruyendo, lo estaba capacitando para servir en el ministerio. Dios le hablaba a Samuel y Samuel no entendía porque aún no se había revelado Dios a su vida. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Dice en 1 Samuel capítulo 3 verso 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aún él no tenía los sentidos ejercitados. Claro, los sentidos espirituales. Pero Dios quiere revelarse a nuestras vidas para guiarnos. Dios habla a través de la palabra, por supuesto. La Biblia es la palabra profética más segura. Pero hay asuntos específicos en nuestra vida donde necesitamos oír la voz de Dios, donde podamos ser direccionados en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es la que tenemos que buscar nosotros al tomar decisiones. Por ejemplo, una decisión que tienes que tomar: ¿qué carrera voy a estudiar? Los que son jóvenes. Ya que te gradúas, ¿dónde voy a trabajar, Señor? Ya que tienes una estabilidad financiera y tienes edad casadera, vas a preguntar: ¿con quién me voy a casar, Señor? Y así, siempre vamos a necesitar oír la voz de Dios. Dios puede guiarnos. Dios quiere guiarnos. De hecho, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto en Edén, el Dios Padre descendía al aire del día
y hablaba con ellos. Había una relación, una comunión, había una conexión del cielo con la tierra, de Dios con su creación, Dios con sus hijos. Dios hablaba con Adán, hablaba con Eva, se paseaba en el huerto con ellos. Esa relación quedó interrumpida cuando vino el pecado y vinieron las consecuencias, y entonces dejamos de oír la voz de Dios. Eso afectó en que nosotros estuviéramos con el oído afinado, porque el pecado interrumpió la comunicación. Es como cuando usted está hablando con alguien, de pronto en cierta área no agarra el celular bien y se oye como que ya no puede escuchar lo que dice la otra persona, porque la comunicación se empieza a interrumpir. Pues con el pecado, la comunión y la comunicación y la relación con Dios se interrumpe, pero Cristo vino a restablecer esa relación. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios hablaba al hombre. Bueno, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Dice que él caminó con Dios. Si dice que caminó con Dios, quiere decir que había una relación. Lo encuentras en Génesis 5, verso 23, donde dice que Dios caminó con Enoc. Bueno, Dios caminaba Enoc con Dios. Él caminaba con Dios. Vamos ahí. Génesis 5, 23. Esto habla de una relación. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces yo camino con Dios. En el verso 24 del capítulo 5 de Génesis dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces podemos ver aquí que tenía una relación, y tu relación con Dios hace que tú camines con Él. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Bueno, solamente tienes que oír su voz y seguir sus pisadas. También habla de Abraham, que él fue un hombre que anduvo con Dios, escuchaba la voz de Dios. Génesis 12:1 habla: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego le da la visión: haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hablamos, Dios le habló a Abraham, le dio una instrucción y luego le dio una visión. Él obedeció y eso se cumplió, porque cuando Dios da una visión, también da una instrucción. Así es que Dios quiere hablarnos. Dios se puede revelar a nuestras vidas. En los tiempos de José el soñador, Dios le habla al faraón, le da visión, le da sueños, y José el soñador pues le revela los sueños al faraón. Pero Dios habló, porque Dios advierte. Dios puede advertir a través de visiones, a través de sueños. En el capítulo 41, en el verso 28, vamos a leer. Dice aquí: esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Bueno, ahí está diciendo porque el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas, que 7 años de abundancia, después 7 vacas muy flacas, injustas, sumamente flaquísimas. Entonces está hablando de la escasez que vendría sobre la tierra. Y Dios está hablando. Dios puede advertir cosas, Dios puede hablarnos hoy día.
Tenemos que estar afinando nuestro oído en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere revelarnos cosas que están por acontecer. Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Dios te puede hablar. ¿Por qué Dios sigue hablando? Dios, recuerda, sigue hablando. Él quiere revelar cosas a su iglesia. Él quiere mostrarnos a nosotros cosas aún. En el Nuevo Testamento también vemos que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y dice desde Mateo capítulo 1, en el verso 20 y 21, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí Dios está hablando a través de un ángel a José. José, porque él supo que María estaba embarazada y él pues tenía que tomar una decisión. Pero el Señor se le revela. Dios le habla y le confirma que el ser que está en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Y José toma a María, pero él tuvo que recibir de parte de Dios una palabra. ¿Cuántos están esperando una confirmación de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan hoy saber cuál es la voluntad de Dios en ciertas áreas? Dios se sigue revelando hoy día. Dios sigue hablando a nuestras vidas. También en Lucas 1:28 vemos que el ángel también habla a María. Lucas 1:28, vamos a la palabra. Dice así: así dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Se reveló el Señor ahí a través de este ángel. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Ahí le da una instrucción, una revelación y una instrucción. Dios sigue hablando. Dios se sigue moviendo hoy día. Dios sigue obrando hoy día. Dios sigue mostrando su propósito hoy día. Él sigue mostrándonos su propósito. El Señor sigue hablando. En Lucas capítulo 2, adelantito, en el verso 25, dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Como Dios se revela a este hombre que esperaba. Él estaba esperando, el Espíritu Santo le estaba revelando a Simeón. ¿Sabe que el Espíritu Santo en el nuevo pacto está revelando a la iglesia misterios? Está dando instrucciones, está dando dirección, guianza. Así como Simeón recibió una revelación del Espíritu Santo, la iglesia puede recibir de parte de Dios la revelación. Ahora, recuerden, Samuel
el joven Samuel estaba aprendiendo a oír la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. También cuando Felipe fue llevado por el Señor a predicar a Samaria, dice en Hechos capítulo 8, en el verso 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Dios le dio una instrucción a Felipe a través de este ángel: levántate. Dios sigue hablando. Dios puede usar los recursos que Él quiera. Él sigue hablando. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Yo quiero que Dios me siga hablando. Yo quiero que Dios me siga mostrando su perfecta voluntad. Felipe se levantó, verso 27, y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo, el Espíritu de Dios, a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios le habla a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe empezó a hablar la palabra de Dios a este hombre que leía el libro de Isaías 53. Isaías. Y entonces le explicó el evangelio. Pero vemos aquí que el Espíritu Santo hoy nos puede guiar para llevar la palabra a ciertas personas o compartirle a ciertas personas o a cierta ciudad o a cierta nación. Dios puede darte una revelación donde quiere que vayas a llevar la palabra. Dios sigue hablando. Y Dios quiere que estemos con el oído afinado porque Dios sigue hablando. A Saulo de Tarso Dios le habló yendo camino a Damasco. Hechos capítulo 9, en el verso 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Le da una instrucción: entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes de hacer. El Señor sigue hablando. Pero mire cómo le habló, de una manera inesperada. Saulo no estaba buscando al Señor, ni estaba en ayuno: háblame Dios, háblame. No, Dios interrumpió su camino y le habló. Dios sigue hablando. En Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca acá en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios puede mover todo lo que tenga que mover para hablarle a alguien, porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Bueno, encontramos muchos testimonios en la Escritura. Por ejemplo, también Pedro estaba en casa de Simón el curtidor y de pronto tuvo una visión. Dice Hechos 10:10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió,
no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios estaba hablando a Pedro para que fuera a predicarle a los gentiles a casa de Cornelio. Ya llegaban los enviados de Cornelio y él fue a predicar a casa de Cornelio. Pero todo se debió a una visión. Dios habla de diversas maneras. Dios sigue hablando. Por lo general, podemos encontrar formas en que Dios habla. Aquí voy a leerle algunas. 1, la Biblia. ¿Cómo te habla Dios? Por la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Todos los días Dios te puede hablar por la Biblia. Por eso hay que leerla, escudriñarla, meditarla. Número 2, el consejo sabio de cristianos maduros. El consejo de parte de Dios. 3, por el Espíritu Santo, hablando directamente a tu espíritu. Cuando lees la palabra, cuando estás meditando, cuando estés orando, el Espíritu Santo puede imprimir en ti una palabra directamente a tu espíritu. También te puede hablar por la paz o la falta de esa paz. Dios te puede hablar también. También por una profecía. Así dice el Señor. Una palabra profética solo te confirma lo que Dios ya te ha estado hablando al corazón. Así es que Dios te puede hablar así también, por confirmaciones de varias fuentes. Dios te puede hablar de muchas maneras. También te puede hablar por las circunstancias. A veces las circunstancias nos llevan a meditar. ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida ahora, Señor? ¿Por qué estoy en esta circunstancia tan adversa? ¿Qué es lo que quieres enseñarme, Señor? Qué importante es que la iglesia esté conectada al propósito de Dios. Dios sigue hablando, da visiones, da palabras proféticas, imprime pensamientos, imprime en mi corazón un sentir, una carga, un propósito. Dios sigue hablando. Él sigue revelándose a nuestras vidas. El deseo de Dios es que nosotros oigamos claramente la voz de Dios. El libro de Hechos está lleno de momentos en que Dios le habla a los hombres para mostrarles dirección, guianza. Cuando estamos orando, preguntando, Dios, ¿por dónde quieres guiarme ahora? Es cuando nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados y activados para oír la voz de Dios. Libro de Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo, Dios le habla en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Si usted está preguntando a Dios, Dios va a hablar. Dios quiere seguir hablando en nuestras vidas. Dios quiere que tengamos dirección. No quiere que estemos confundidos. Dios quiere guiarnos. Dios quiere mostrarnos. Dios quiere que sigamos el llamado que Él nos ha dado. Dios sigue hablando. Libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1:1 dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios sigue hablando. Ahora dice que nos habla por el Hijo también. Nos habla por la palabra. Dice que nos habla el Señor. Dios quiere seguir hablando. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Dios nos está hablando por el Hijo. Porque si soy una oveja del Señor, yo voy a oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo puedo oír la voz de Dios? Ya te comenté, hay varias maneras. Una es por la Biblia. Jesús sigue hablando a través de la palabra de Dios. Cada día puede hablarnos, cada día puede guiarnos, cada día puede mostrarnos cosas nuevas. Estamos en el nuevo pacto. Tenemos mejores promesas. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora Dios nos puede revelar cosas por medio de la revelación que da el Espíritu de Dios. Dice la palabra que Dios sigue hablando. Dios puede abrir los ojos de nuestro entendimiento y revelarnos cosas. Dios puede traer un espíritu de revelación a nuestras vidas. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y decía así en el capítulo 1, en el verso 16: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere revelarse en nuestras vidas. Porque a veces no escuchamos la voz de Dios. Porque a veces hemos creído las mentiras del enemigo. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Porque escucho a veces las mentiras del diablo. Que Dios no puede hablar. No, Dios sigue hablando. Tú no puedes guiarte a ti mismo. Dios quiere guiar tu vida. El diablo dijo: Adán, serán como dioses. Una mentira. El único Dios verdadero es el Señor. También estorba nuestra desobediencia. Cuando desobedecemos, recuerden, se interrumpe la relación con Dios y la comunicación empieza a fallar, empieza a haber interferencia. Y entonces nos escondemos de Dios y tenemos miedo porque estamos sucios, estamos desnudos. Pero hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Su sangre nos ha limpiado. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. Ahora podemos acercarnos al Señor. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tú puedes hablarle al Señor. Háblale. Dios quiere oír tu voz. Pero también la iglesia puede oír la voz de Dios y ser guiados. Romanos capítulo 8, en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta palabra hijo significa hijos maduros. Nosotros tenemos que ir a la madurez e ir entendiendo la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios. Dios le habló, él no entendía porque era un niño. Pero Dios quiere que lleguemos a la madurez espiritual y oigamos la voz de Dios. Porque ya no seremos niños, ahora seremos personas que estamos madurando, que estamos en un proceso de crecimiento espiritual y por tanto Dios quiere seguir hablándonos. No estaremos confundidos qué es lo que tenemos que hacer, porque Dios nos quiere guiar. Dice en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 13: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, iglesia, nosotros debemos de ejercitar nuestros sentidos espirituales por el uso y entonces discernir lo que Dios nos está hablando. Dios sigue hablando y es cuestión de comunión. En lo natural, el esposo y la esposa a través del tiempo y de los años se van conociendo y a veces sin hablar, tan solo una mirada, una actitud, sabes lo que tu esposa te quiere comunicar o tu esposa entiende lo que tú le quieres comunicar sin palabras. Hay un lenguaje espiritual en el reino de Dios. Dios sigue hablando. Dios puede hablar con palabras audibles, pero Dios puede hablar también de una manera, no sé cómo explicártelo, pero puede imprimir un sentir, una carga, un sentir algo, no sé cómo explicártelo, donde Dios está hablando que hagas algo o no hagas algo, que vayas o no vayas, que hagas o no hagas, que digas o que no digas, habla o calla. Dios te va a guiar, porque si están los sentidos ejercitados, vamos a entender la voz de Dios. Recuerda, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Jesús es el esposo. En esa comunión, en esa relación, en ese matrimonio espiritual, Jesús nos habla y yo le entiendo. Soy su esposa. La esposa habla, Jesús responde. Hay una comunicación, una comunión, una relación. Usted puede acercarse al Señor y orarle. Seguramente Dios responde sí, no o espera. 3 respuestas Dios te puede dar cuando tú estás esperando de Él una palabra. Sí, pero no ahora. No, hoy ni nunca. O espera. Hay un tiempo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que renovar nuestro pensamiento. Muchas veces nuestro razonamiento lógico impide oír la voz de Dios. Pero Dios quiere hablarnos claramente. Vamos a Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tenemos que ser renovados en nuestra mentalidad. Ahora tengo la mente de Cristo, ahora puedo oír su voz. A veces no oímos la voz de Dios porque estamos llenos de actividades, llenos de afanes. Nuestra mente está ocupada en tantas cosas, menos en su palabra, menos en oír la voz de Dios. O no hay interés en nosotros por oír la voz de Dios. Pero si tú tienes interés, vas a oír la voz de Dios. Por eso vamos a orar en esta hora y vamos a decirle: Dios, destapa nuestros oídos espirituales. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Quiero oír tu voz claramente. Quiero oír tu voz, Señor. Gracias, Señor. Háblame, Señor. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Somos tus ovejas. Podemos oír la voz de Dios. Gracias, Señor. Quiero escuchar esa voz. Gracias, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Háblanos. Trae discernimiento, revelación de sueños, visiones a la iglesia. Desata las visiones, la revelación sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos. Escuche la voz de Dios. Dios le está hablando ahora. Sin querer nada más que escucharte. La vida podría estar ante
Amén.